Hoy toca sacar remaches. Hola, bienvenidos. Bienvenida. Somos Anto y Nano y compramos un camión modelo 1973 El Moncho. para convertirlo en nuestra casita rodante y llevarlo a dar vueltas por América. Si recién llegás por acá, suscríbete para enterarte del paso a paso y aprender junto a nosotros cómo construir un motorhome desde cero. Hola, 2025, llegaste por fin. Y bueno, nosotros después de un descansito, una pausita de mucho brinde, mucha despedida, mucha bienvenida y mucho trabajo en el Moncho también, hemos vuelto. Y volvimos con mucho cambio, mucha renovación. Este año trae de todo. Trae de todo. Vamos a ver y si se puede y si se nos dan las cosas como planeamos, vamos a tener un motorhome listo para salir a recorrer América. O por lo menos, como dijimos en este video acá, priorizar visitar la mayor cantidad de costa marítima, sí, vamos para la playa porque queremos ser expertos. Expertos en playa, o por lo menos eso es lo que vamos a intentar. Vamos. Y hoy arrancamos con un gran paso que es el desarmar el Moncho, para ver más o menos toda su estructura y lo que nos dejó varias sorpresas. Sí, bastante. ¿Qué harías si encontrás tu casa llena de ocupas y de goteras? Bueno, más o menos eso es lo que nos pasó a nosotros con el Moncho. Quedamos en que eso es una guía. Sí, pero tampoco podés inventar. ¿Cómo son sorpresas sencillas? No son sencillas. ¿Cómo fuera una sorpresa sencilla? Una sorpresita, una sencillita. Chiquita. O sea, eso es una guía, está, pero tampoco va a poner una palabra con otra que no va. Sí. Vamos a ponernos al día, ¿no? Porque pasaron un par de semanas. Sí. Nos pusimos a limpiar. Estuvimos moviendo, no, el Moncho no, quedó quietito, pobrecito, está medio desarmado, así que hace rato está estacionado, pero nosotros anduvimos bastante ocupados. Trabajando mucho, sí. Como es de público conocimiento, las casas empiezan a construirse desde sus cimientos. Bueno, nosotros no tenemos cimiento porque es una casita sobre ruedas, pero sí hay una gran estructura del Moncho que teníamos que por lo menos revisar. Sí, y para ir conociendo creo que es una cosa, un gran paso que tenés que dar en este tipo de vehículos, más cuando son viejos, y para ir conociéndolo bien, es una limpieza profunda, es tratar de ver cómo está la estructura de todo el camión, y eso fue lo que más o menos estuvimos haciendo. Y convengamos que es una estructura que tiene sus añitos, porque el Moncho es un cincuentón. Tiene Así que teníamos que revisar que esté seguro como para poder llevarnos de viaje. Así que empezamos a sacar chapas, capas. Se armó mucho en muchas capas, una gran cebolla era. Capas, sí. Y entre cada capa un poco de mugre. Una sorpresa nueva, pegado en tierra. Así que un poco de chapa, sacamos la chapa, sacamos las maderas, toda una estructura de madera. Telgopor afuera. Y unas maderas también pegadas que tenía, que no entendimos bien para qué las tenía, así que si alguien sabe, nos quiere decir, porque nosotros ya las sacamos. Y nos dicen, no había que sacarla. Así que bueno, ya la sacamos, así que no se puede resolver. Pero avísenlo para saber si hicimos macana o no. Todo suena muy profesional, pero la verdad que es bastante más rústico. Acá no tenemos ni tiempo ni plata para consultarle a ningún ingeniero, así que agarramos destornillador, pinza y empezamos a desarmar todo. Y convengamos que fue un trabajo duro, porque se vino el verano acá en Santa Fe, y no son veranitos así como tranqui. Acá el verano te llega con 40 grados a la sombra, mosquito, humedad, así que mientras ustedes están vacacionando y tomándose un porroncito en la playa, nosotros nos pusimos a laburar y a desatornillar todo. Sí, así que sin mucho más preámbulo agarramos destornillador, agujereadora, masa, cortafierro y a sacar madera, chapa, a desarmar todo. Es domingo, de vacaciones. Era obvio que todos los vecinos van a cortar los yuyos. Bueno, la primera capa fue sacar las chapas que recubrían por dentro el Moncho para ver cómo estaba su estructura, su esqueleto, tanto en las paredes como en el techo. Cuando sacamos esa primera capa nos encontramos con telgopor, ¿no? Todo telgopor que, por ser generoso, estaba más o menos. Sí, estaba bastante precario. Sí, estaba bastante feo todo ese telgopor, así que empezamos a sacarlo, a retirarlo, porque tenemos que ver
qué aislamiento vamos a elegir Claro. nosotros después. Así que toda esa capa de telgopor se fue y la dejamos ahí sin nada de aislación, la chapa pelada. Claro, en este punto ya nos empezamos a llevar varias sorpresitas. Varias. Y de esas que parecen graves, que parecen sorpresas caras. ¿Está feo? Descubrimos agua en todos sus estados, faltó hielo nomás, pero Ahí manchas está. de humedad, hongos, óxido, goteras, goteritas. Chorros de agua, directamente en parte del techo entraban chorros de agua cuando Sí. estaba lloviendo. Tal cual. Segundo día de desarme de paneles. Esto es un caos total. Caos, caos, caos. Pero el problema mayor está acá. Agua. Agua, agua, agua en todo el techo. Pero directamente agua. No es transpiración, no es nada. Estas maderas están podridas, se caen. No, y esto directamente posta está chorreando agua. Los telgopores están muy, muy en mal estado. No sabemos todavía por dónde filtra, o sea, está lleno de remaches que tranquilamente podrían filtrar. Acá había una de estas tipo rejillitas, se ve que en algún momento estaba hacia afuera y ahora la taparon, pero la taparon. Mirá, no, se desintegra esto. Esto tendría que haber sido madera. Está horrible. Más malas noticias. Acá directamente cae agua. De nuevo la madera muy picada. Agua, óxido. Está complicado este techo. Bueno, nos vinimos en la lluvia para ver dónde llueve y llueve adentro del moncho por aquí. Un poco menos por aquí. No, esto no es lluvia, esto es podrido, ¿no? No, ahí entra. Acá entra una banda de agua. Y está lloviendo re poco. Miren. Llueve esto. Y entra más agua adentro del moncho que lo que está lloviendo afuera. La parte B, la parte desastrosa de la camperización que no te muestra mucho. La suciedad no es todo un camino ideal, un camino de sol, playa, arena. Primero hay que laburar mucho. Es una montaña, literal una montaña de mugre. Sí. Bueno, hemos encontrado agua, Óxido. hormigas, óxido, madera, donde pensamos que solamente iba a haber hierro. Mucho óxido, demasiado para mi gusto. Tierra, humedades, moho, verde, amarillo y negro. Y negro. Mucha tierra donde no sabíamos que había tierra. Sí.
agujeros donde no sabíamos que había agujeros. Bueno, pero parte del desarme, pero hay que empezar bien desde cero. Sí. Y esta parada canchera que ven es porque no entro, no es porque, no es porque estoy incómodo. Pero bueno, ahora así quedó. Sacamos todas las chapas que recubrían la parte de adentro del moncho, que encontramos en el medio telgopor, en diferentes estados. Y bueno, ahora vamos a tener que ir a preguntarle a alguien si esta estructura está en condiciones, ¿no? Sí, eso sí, no podemos analizar No, bien, no. así que ahora sí, tendría que entrar un profesional para ver el esqueleto de esto. Si, qué sirve, qué no sirve, qué se puede pintar, qué se puede recuperar. Y si se puede levantar. Y si se puede levantar el techo. ¿Cómo? Así Porque quedamos más cómodos. hemos visto que tipo lo cortan acá o acá y lo levantan, pero está re curvo. Yo estoy viendo que es todo el tiro curvo. Claro. Nuestra idea era cortarlo, donde está derecho, subirlo, agregarle un pedazo, Sí. pero al ser curvo se nos va a complicar un poquito. Sí. Así que... Es como rechoncheta. Tiene su cinturita. O no tiene cintura, mejor dicho. Pero bueno, no encontramos tanto desastre como esperábamos. Sí, mucho desastre. O sea, yo me esperaba mucho más desastre. Más picado y ¿Qué te todo. esperaba? ¿Que no haya camión? Nada, pero podría estar peor. Podría estar peor. Sí, porque no hiciste ni la mitad del trabajo. Ah, callate, saqué Toda un la montón de parte chapa. donde cayó agua la hice yo. No, yo saqué la cabecita de ella. Bien. Bueno, ahora analizar, a ver. Vamos a hacer unas buenas tomas de día porque ya se nos hizo de noche con el laburo. La verdad que mucho trabajo. Muchos remaches, ya sacamos todo. Y bueno, vamos a seguir desarmando. Falta el piso, sacar el piso. Bueno, ya fue. Limpiar bien. Sí, Ya está. ya está. Vamos a venderlo y arrancamos. Ah, no se va. Va a quedar bien. Yo creo que va a quedar bien. Cuando terminemos de sacar todo el Necesito ir a bañarme. globo. Chao. Había algunas partes del interior que estaban construidas como con unos listones de maderas y pegados como con una cosa negra que no sabemos muy bien qué era. Esas maderas, mezcladas con años de desatención, agua, tierra, humedad, todo eso que les contamos, digamos que no estaba en buen estado. Así que también la sacamos. Sí. No como con cualquier forma, sino con nuestro sistema profesional de extracción de estructura. Que sería más o menos el martillo y la masa. Agarra masa, cortafierro y saca todo. Eso es. Claro. Así que lo que se salía, lo que se movía, lo sacamos. La chapa que encontramos una vez que limpiamos y sacamos todas estas capas que le estamos contando, tiene varios estados. Hay partes que están buenas, que están bien. Sí, hay partes que inclusive cuando los vio otra persona, experto, dijo que bien, eso pasa. Sorprendió. Hay otras que le hace falta una pintadita y parece que zafa. Y otras directamente que es mejor cambiarlas, pero ¿qué pasa? No podemos empezar a sacar todo o las partes o pedacitos y agregarle porque va a aparecer un moncho Frankenstein. Claro, y aparte es estructural tampoco podemos jugar, esta parte es muy importante. De aquí en más, es todo lo que le pongamos va a estar agarrado de esta estructura. Entonces es importante que sea sólida, que esté bien. Sin embargo, tampoco que le podemos invertir toda la plata del mundo porque es un bien escaso y hay que elegir a dónde. Y ahí empiezan las discusiones. ¿Qué es prioridad? ¿Qué no es prioridad? ¿Qué hay que poner? ¿Qué hay que sacar? ¿Qué es necesario? ¿Qué ya es lujo algunas cosas? Entonces, tomar esas decisiones ahora con todo lo que falta no es fácil. Pero cuando decimos que nos encontramos con cosas raras en el moncho, no es joda. De verdad, nos va dando cositas que no nos esperamos. La gente que nos sigue en Instagram, ya algo sabe. Más o menos está al día. Así que si todavía no nos seguís en Instagram, anda y seguinos en Instagram. Suscríbete al canal acá. Aprovecha ahora en esta pausa. Suscríbete. Que por ahí eso te sirve. Me enredé. @alamar.encoche. Y van y nos siguen en Instagram para seguir todo en orden cronológico, porque si no esto es un lío.
Sí, y aparte en Instagram tenés como las actualizaciones más ahí al día. Sí, ¿Verdad? estamos Como más. que vamos tirando alguna datita ahí como para que lo vayan viendo. Y ya que están, que hicieron esta pausita para encontrarnos en Instagram, en YouTube se suscriben y van viendo los videos en este orden Sí, cronológico. no te cuesta nada, te suscribís. Si ya no, no está. van a entender nada. Dentro de poco ya vamos a hacer 1 millón y te vas a perder el lugar. ¿Qué nos encontramos? Con ocupas, por decirlo mal y pronto. Seres que Seres. ya usan el moncho como casa. No sé de cuándo estaba. No sé desde cuándo. Nosotros veíamos alguna hormiguita negra que iba, que venía, Por que allá. pasaba por el techo, que aparecía por adentro, pero bueno, Simpática. Una solita ahí. ahí estaba todo bien. Bueno, En una de las que sacamos la chapa, atrás de uno de los trigopor, el hormiguero completo, con huevos, nido, todo, la reina, un quilombo se armó esa noche, pobres hormigas también, ¿no? Fue como, por ahí uno dice, che, me quiero llevar una cosita de casa para recordar, para Ujú. sentirme en mi tierra, por allá, pero nosotros no estábamos hablando de eso, no queremos llevar un hormiguero, no. así que muchachas, lo siento, pero acá el que no pone para el gasoil no viaja, se van, discúlpenme, pero se van. Me parece que nos ganaron de mano, ¿no? ¿Ya están viviendo ahí? Ujú. No, amor. La reina te está atacando, boludo. Sí. El moncho ya era la casa de las hormigas negras. Cosas que no te esperás encontrar dentro de un motorhome, parte 1000. Un hormiguero. Un motorhome. Un motorhome. ¿Qué te hace, motorhome? Ya, yo ya estoy adentro, estoy sentado en un motorhome. Punto. Bueno, perdón chicas, pero van a tener que buscar su casa. Esta va a ser la nuestra. Sí, loco, que eso no ocupa. O si no colaboren, Claro. nos ponemos a laburar todos. Nah, ahí están. Guasa. No te puedo creer. Mira todas las que son. ¿Por dónde entraron? Alto agujero a ver en el techo. Cómo combatir las hormigas. Un paso para adelante y aparece otro problema. Perros, pájaros, cortadores de pasto. Todos el domingo. Ahora lo que toca, ya con todo el moncho desarmado, es analizar, a ver cómo está, a ver lo que estamos viendo. Vemos su estructura, vemos su esqueleto pelado y empezamos a ver. Hay caños que están bien, hay estructura fuerte, vemos que algunas cosas sí se tienen que cambiar, pero son los menos. Son Claro, sí, los- estructuralmente se parece que estuviera bastante bien. Obviamente que le falta pintura, le falta mantenimiento, le falta mucho cariño al Sí, moncho, ¿no? sí. Se nota que era un camioncito que estaba medio ahí parado, tirado. Lo sabíamos. sabíamos Nosotros que nos sabíamos metíamos. que nos metíamos a comprar un camión viejito, pero también sabemos que lo vamos a dar todo para que quede divino. Entonces, vamos por ahí. Con laburo nuestro y por ahí con asesoramiento de nuestros seguidores, yo creo que se va a poder. Sí. De a poquito, vamos a ir Ujú. pintando acá, sacando Claro, acá, sí. arreglando acá y creo Igualmente, que... vamos. apúrense, muchachos, muchachas, Porque a dar esto- los consejos y la cosa, porque se viene En el 20 octubre. de octubre del 2025 y hay que salir, Acá ¿eh? se cumple y nos vamos, en octubre nos vamos como así que tratemos de que esté lo más completo posible, por favor. Y ya que estamos entre seguidores, entre suscriptores, Entre acá, amigos, entre gente ya, de confianza, parientes. les comentamos una opción nueva que nos trajo YouTube a partir de este año, Ajá. que son las membresías. Así es. Si querés acompañar de otra manera, te acopa mucho el proyecto y te sobran unos manguitos, podés suscribirte con un aporte mensual único que es como precio amigo, Nada, accesible sí. lo pusimos para que cualquiera pueda colaborar. Es ¿no? nada, hay distintas categorías, cada Ajá. una con sus beneficios. Si Está, querés chusmear, te metes ahí y ahora si ya estás suscripto sale unirse. sí, te pones unirse y chusmea un poquito ahí para ver cómo es Claro. cada categoría.
Puede ser miembro del empujoncito, del aguante o de la tripulación. Depende de las ganas que tenga de colaborar y lo que pueda tu bolsillo. Y si no, solamente con suscribirte a Sí, nosotros obvio. nos cambia la vida, nos alegra un montón. Así que te pedimos, te suscribís, la suscribí a la tía, le manda el video al vecino. Agarra el todo teléfono barrio. de la abuela, ponés suscribirse, se lo devolvés, no Sí, se cuando entera. menos nos demos cuenta vamos a hacer 10.000, ¿cierto? Vamos a hacer 10.000 antes de octubre. Listo. No es promesa, eso no lo voy a prometer. Vamos a hacer 10.000 antes de octubre. Seamos 10.000 antes de Seamos 10.000, sí, octubre, que este viaje dale, cada si vez es más total grande. soñamos en grande. Y ya que andás por ahí, déjanos un comentario, los leemos todos, los contestamos todos, salvo el hate. Yo el hate te lo dejo a vos, suscriptor, suscriptora, héroe del teclado. Respondelo vos que yo estoy ocupadísima cumpliendo mi sueño. Bueno, se nos hizo de noche, así que hasta acá llega este video y nosotros seguimos trabajando porque falta mucho. Tenemos un montón de material que vamos a ir mostrando en los próximos videos, la limpieza del Moncho por dentro, el motor, la carrocería, el dilema de si subimos el techo no. o no y este descubrimiento del producto. Un dato clave para el próximo video, un producto muy bueno para la limpieza de motor, de carrocería, quedó con la tierra que tenía, quedó muy bien, así que no te pierdas el próximo video. Esto recién empieza y queda mucho por hacer. Y para octubre el Moncho tiene que estar listo. Va a estar listo. Va a estar listo, me encanta. ¿Llegaremos? Nadie sabe. Nadie lo sabe. Pero suscríbete para ver los próximos videos y enterarte junto a nosotros si llegaremos a octubre o no. Chao. Seguinos con estos videos y se... Ay. Perdón. Ligue un beso igual. Pará, vamos a mostrar el... Le voy a mostrar el pajarito, a ver si se ve. Quedó mal, le voy a mostrar el pajarito. A ver si se ve, porque tenemos visitas. Más ocupas. Más ocupas. Ay,